Muy bien, hermanos, es una bendición para mí estar aquí y precisamente he tenido la honra de comenzar el año pasado, el 5 de enero, tuve la palabra y este año también, 4 de enero, Dios me da la oportunidad de dar el primer mensaje del año a la iglesia. Me siento como el rey Felipe VI. Sin embargo, pues todos saben que no es así, ¿no? Pero sí tengo un mensaje de Dios para esto porque, bueno, yo considero que es una responsabilidad también compartir este primer domingo del año. Y tengo la palabra en este día, en el libro de Génesis, capítulo 26. Génesis capítulo 26, y la enseñanza de hoy se titula La guerra por los pozos. La guerra por los pozos. Y cuando el siervo Juan Carlos me pidió predicar casi inmediatamente, pues me vino esta palabra como la palabra que Dios quería hablar en Murcia en este momento. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude a mí a comunicar y a ustedes también a entender lo que Dios nos quiere comunicar y hablar a cada uno de nosotros. Padre, te doy gracias, Señor, gracias. Gracias por la honra de ser portador de tu palabra. Señor, límpianos ahora, ayúdanos a entender ¿qué es lo que tú quieres, Señor, derramar en nosotros en este año? ¿Qué es lo que tú quieres abrir en esta iglesia, en este ministerio, este año 2015 que comienza? En esta primera reunión, primera convocatoria que tú como iglesia nos llamas, Señor, a estar en tu presencia, a traerte ofrenda, a adorarte con todo nuestro corazón. Ahora también, Señor, abrimos tu bendita palabra. Señor, y en tu presencia, Señor, guíanos, danos la paz, danos, Señor, como el que se sienta a la mesa con su servilleta, Señor, y sus cubiertos para degustar, para, Señor, llenar su vientre. Pero ahora, Señor, nos sentamos para llenar nuestro espíritu de tu palabra y ser, Señor, impregnados e impactados con ella. Señor, gracias por este día. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Porque Él es bueno. Aleluya. Dios es bueno. Génesis capítulo 26. Y vamos a leer desde el versículo 12. Desde el versículo 12 en adelante, y dice así la palabra: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham, su padre, los filisteos, los cegaron llenándolos de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac: vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac partió de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso él llamó al pozo Esek, porque habían reñido con él. Esek significa contienda. Cavaron otro pozo y también riñeron por él. Por eso lo llamaron Sidna. Y este pozo se traduce como enemistad.
Y se trasladó de allí y cavó otro pozo, y no riñeron por él. Por eso lo llamó Rehobot, porque dijo: al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros, y prosperaremos en la tierra. De allí subió a Beerseba, y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Y él construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda, y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Vemos, hermanos, que en esta historia Abraham, dice la Escritura, que abrió diferentes pozos en esta tierra, en esta comarca, pero dice que los filisteos los cegaron echándoles tierra, por enemistad, por contienda, por diferentes razones, por envidia de ver la prosperidad de Abraham. Los filisteos, que son enemigos, yo diría por antonomasia, del reino de Dios y de Israel, ellos fueron los que cegaron, los que taparon los pozos. Un pozo, hermanos, es una abertura que se hace en la tierra y que se extrae la tierra, las piedras y todo lo que hay. Y entonces da lugar a un manantial dentro de la tierra, o a un río que fluye subterráneo. Últimamente han encontrado en Estados Unidos, dice que hay un lugar a 700 kilómetros de profundidad, donde dice que hay tal cantidad de agua que podría llenarse todo el océano Pacífico con la cantidad de agua que han encontrado. Hace un año aproximadamente, unos meses, escuchamos una noticia de que había una ciudad, un pueblito en África, uno de estos pueblos característicos que estaban muriendo de sed sus habitantes, y estaban haciendo excavaciones, algunas asociaciones, para ver si encontraran agua, porque son territorios donde no llueve mucho y dependen de la lluvia, y como no llueve, pues su medio de sustento es el agua y no hay. Entonces ese pueblo tendía a desaparecer y a perecer. Pero un día, en una de esas prospecciones, encontraron que salió un chorro de agua a la superficie. Usted tendría que ver a esos morenitos gritando, saltando y gozándose todos con sus cubos y yendo a llenar el agua. Entonces allí hicieron un pozo. El pozo es lo que permite elevar a la superficie lo que fluye dentro de la tierra. ¿Amén? Amén. Hoy en día nosotros no tenemos necesidad de pozos, porque usted va a su grifo, a la cocina, al cuarto de baño, y utiliza su grifo, y allí tiene agua fría, agua caliente. Si le pone un sistema, pues la tiene purificada. Si le pone un filtro, le quita la cal. Y si le quiere poner un colorante, hasta te sale rosa el agua, qué sé yo. Pues hoy tenemos mucha facilidad para conseguir el agua. Pero en la antigüedad, evidentemente, no había este sistema, y la gente tenía que ir a tierras donde tenían que hacer excavaciones para ver si había agua en su interior. Porque si no había agua, era tontería que se establecieran allí, porque la vida del hombre y de los pueblos depende del agua. También vemos que los ríos han sido una bendición para el hombre, y los ríos y los lagos y los estanques han sido utilizados para satisfacer las necesidades del hombre. De hecho, muchas ciudades en la antigüedad se edificaban en torno a los ríos. Se edificaban en un lugar y en otro de los ríos, y ponían puente para pasar, y casi que cerraban toda la ciudad con murallas, y el río pasaba por en medio. Por eso cuando los enemigos venían y querían derrotar a una ciudad, no tenían ni que pelear, solamente le quitaban o cambiaban el curso del río, o tapaban el curso del río, y les dejaban a la ciudad sin agua, y era cuestión de tiempo que la ciudad se rindiera. Así que el agua, hermanos, es necesaria para la vida,
Y cuando no hay, pues uno tiene que excavar y tiene que hacer prospecciones en la tierra y sacar el agua que hay de la tierra. Así que en este momento, hermanos, debajo de nosotros, en la tierra, hay suficiente agua como para poder vivir. Si se acabara toda la que tenemos, que de hecho se está acabando, pues podríamos subsistir con toda la cantidad de agua que hay debajo de la tierra. Algunos dicen que hay océanos enteros. Así que el hecho de que no la veamos no significa que no esté. Así que los pozos, hermanos, eran una bendición para la tierra. Y Abraham cavó algunos pozos para proveerse de agua, para beber, para los animales, para el sembrado. Si sembraban algunas cosas, pues aseguraban la vida. Pero los filisteos venían y dice que los cegaron. Isaac volvió a abrir los pozos y los filisteos durante un tiempo tuvieron una riña otra vez y volvieron a cegarlo. Abrían un pozo y lo cegaban, abría otro pozo en otro lugar y lo cegaban, y así sucedió durante algún tiempo. Así que, hermanos, hay un manantial inagotable debajo de la tierra. Ahora quiero que vengas conmigo al libro de Ezequiel capítulo 47. Luego vamos a volver ahí a Génesis, pero vente conmigo a Ezequiel capítulo 47. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Dice, ¿ya lo tienen? Después me hizo volver a la entrada del templo, y he aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo, hacia el oriente, porque la fachada del templo hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, por la puerta que da al oriente. Y he aquí las aguas fluían del lado sur. Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta la cintura. Y midió otros 1000 y ya era un río que no pude vadear, porque las aguas habían crecido, aguas que tenían que pasarse a nado, un río que no se podía vadear. Entonces me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Me llevó y me hizo volver a la orilla del río. Y cuando volví, he aquí, en la orilla del río había muchísimos árboles, el uno al otro lado. Y me dijo, estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá. Luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar. Entonces las aguas del mar quedan purificadas. Y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Y habrá muchísimos peces, porque estas aguas van allá. Y las otras son purificadas. Así vivirá todo por donde pase el río. Y junto a él se pararán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Eglaim habrá un lugar para tender las redes. Sus peces serán según sus especies, como los peces del mar grande, numerosísimos, pero sus pantanos y marismas no serán purificados, serán dejados para salinas. Junto al río en su orilla, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes dará su fruto, porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas para sanar. Hermanos, aquí vemos una realidad espiritual que Dios muestra y que Dios la manifiesta a través de una visión. Dios se lleva a Ezequiel. Dice que lo coge del pelo y se lo lleva y le da una vuelta por algunos lugares. Él lo lleva
a diferentes sitios y le muestra visiones. Y una de las visiones que le muestra es un río que sale del santuario. Y ese río emerge de alguna manera de la fachada del templo, pero conforme va cayendo el río, ese riachuelo se va convirtiendo en un río caudaloso, hasta que llega a tener un caudal para que los árboles crezcan a uno y a otro lado. Crecen árboles, su fruto, dice que da un fruto diferente cada mes, que sus hojas no se marchitan y que las hojas sirven para sanar y el fruto para comer. A la ribera de ese árbol, de ese río, todo crece, todo germina, todo florece, todo fructifica. Es el río de Dios. Hermanos, y yo veo este río, cuando yo leo esta parte de la Biblia, lo que a mí me viene que este río es una representación del Espíritu Santo. Del río sale, hermanos, del río de Dios, de la presencia de Dios, sale todo lo que el hombre necesita. El río que sale del trono de Dios provee al hombre todo lo que necesita. Hay un manantial inagotable de agua fresca para el hombre y la mujer de Dios. Cuando, hermanos, dice la Biblia que toda dádiva y todo don perfecto desciende, ¿de dónde? De lo alto, desciende del Padre de las luces. Dice que de lo alto viene la misericordia, que la justicia y el juicio son el cimiento de su trono, que hay misericordia en el trono, que hay verdad en el trono. Dice Hebreos que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Del cielo, hermanos, viene la provisión, del cielo viene la fuerza, del cielo vino el Salvador de nuestras vidas, a redimirnos de nuestros pecados. Del cielo viene todo lo bueno, todo lo que el hombre y la mujer necesita, todo lo que tú y yo necesitamos, viene del cielo. A veces nosotros buscamos en la tierra, buscamos en los hombres, pero realmente, hermanos, todo lo que nosotros vamos a recibir viene de lo alto. Al final, Dios es el que provee todas las cosas. Ahora, cuando hablamos del cielo, pensamos que el cielo es algo que está arriba, pero el cielo no está arriba. La Biblia habla de arriba o habla del cielo y nosotros pues miramos arriba y decimos, pues ahí está el cielo y por algún lugar tiene que estar Dios. Sin embargo, el cielo es una dimensión en el espíritu. Este río es un río que fluye en una dimensión en el espíritu. El problema es que no lo vemos, el problema es que no vemos el cielo, no experimentamos el cielo. Pero el cielo es una dimensión diferente a la que nosotros nos movemos aquí en la tierra. Muchas veces decimos, Señor, que venga tu gloria, que venga, Señor, todo, que venga tu presencia. Pero di conmigo, la presencia de Dios está en mí. Tócate aquí en tu pecho y di conmigo, aquí está el río de Dios. Aquí está la presencia de Dios, aquí está el reino de Dios, aquí está el Espíritu Santo. Por eso digo que el río es una representación del Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo vino a nosotros, Él abrió manantiales en nuestra vida. Él abrió un pozo en nuestra vida. Nuestra vida estaba llena de carne, de sangre, de mentira. Estaba llena de juicio. Estaba llena de un montón de cosas. Pero Dios con su palabra excavó en nosotros. Él hizo una abertura en nosotros. La palabra de Dios, el Espíritu Santo vino y penetró en nuestro interior y abrió un canal. Y de repente nosotros comenzamos a recibir la misericordia de lo alto. Comenzamos a recibir la limpieza de lo alto. El río de Dios comenzó a limpiarnos. El río de Dios comenzó a purificarnos. Él purificó nuestros pensamientos. El agua de Dios llegó a nosotros y nos sanó y nos cambió y transformó nuestra realidad. Amén, hermanos. Eso lo pudo hacer solamente el Señor. Nosotros nos pusimos en manos de hombres, de médicos, de muchos tratamientos. Nos esforzamos por hacer cosas que pudieran mejorar nuestra vida, pero cuando vino Dios y abrió en nosotros el pozo, entonces nosotros sentimos, hermanos, realmente sentimos el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios fluyendo en nuestro corazón. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Alguien ha sentido aquí el río de Dios en su interior alguna vez? Amén.
Yo sentía el río de Dios esta mañana cuando estábamos adorando. Sentía el río de Dios dentro de mí y decía, sí, Señor, yo soy un siervo para tu gloria, gracias por todo lo que tú has hecho. Es una realidad espiritual. El problema es que, hermanos, conforme fue pasando el tiempo, dejamos de experimentar esa presencia de Dios. Dejamos de experimentar el amor de Dios que nos quebrantaba. Dejamos de experimentar la revelación que venía a nuestra vida. Es como que nos enfriamos, como que nos dimos cuenta como si ya no hubiera gloria en nosotros, como si hubiera sequedad en nosotros, como que nos cuesta orar, nos cuesta leer la palabra, nos cuesta estar comprometidos con la obra. Somos inestables. ¿Y sabes por qué, hermanos? Porque hay una guerra por tu pozo. Hay una batalla por tu pozo. Hay una lucha por tu pozo. Eso es lo que le llama la Biblia la guerra entre la carne y el espíritu. Esto no es nada nuevo. Esto no es nada nuevo. En el mismo momento que Dios abre un pozo en nosotros, el enemigo con todas sus fuerzas viene e intenta cegarlo. Viene e intenta cubrirlo de arena. ¿Tú sabes lo que es la arena? La arena es la tierra. La arena es lo que es de la tierra. Es la carne y la sangre. Es la carne tuya y mía. Son nuestros pensamientos. Es nuestro lo que es humano, lo que es del hombre. Todo eso empieza a actuar. Comenzamos a dejar de confiar en Dios y comenzamos a confiar en los hombres y en la economía de los hombres. Y empezamos a confiar en las palabras de los hombres y la seguridad que nos dan los hombres, los gobiernos, los estados, la familia y todo lo demás. Y entonces dejamos de un lado, deja de fluir el río de Dios en nosotros y comienzan a fluir otras cosas. Nos cerramos para Dios. Comenzamos a ver que nuestra carne y nuestra sangre se levanta. Comenzamos a ver que hay apetitos en nosotros, que hay deseos en nosotros, que hay sueños en nosotros, que comienza a florecer cosas quizá de la vieja naturaleza. Pero entonces viene Dios y quiere destapar tu pozo, pero viene el enemigo y quiere cegarlo. Y esa es la lucha, esa es la batalla que nosotros tenemos en nuestro interior por los pozos. Pero hermanos, es una lucha que nosotros tenemos que ser persistentes. Porque cada día, yo veo que cada día se quiere levantar en mí algo del mundo. Se quiere levantar en mí lo que viene de esta tierra. Quiere prevalecer lo del hombre. Pero cuando voy a Dios y cuando voy a la presencia de Dios y me humillo delante de Dios, entonces comienzo a ver, hermanos, que el río de Dios comienza a fluir, que la gracia de Dios comienza a fluir, que el perdón de Dios comienza a fluir, que hay una renovación, que hay algo que viene, se renueva en mi vida, algo que comienza a sanar Dios, cosas que hayan podido hacerme o decirme o cualquier cosa que haya podido experimentar o una mala experiencia que haya podido tener. El río de Dios viene y me sana, porque sus aguas, hermanos, crecen árboles, y de ese árbol yo como, de la presencia de Dios yo como, del río de Dios vienen esas hojas de los árboles que no se caen, y yo tomo esas hojas y las aplico en mi corazón, las aplico en mi mente, las aplico en mis heridas, y las heridas se sanan, todo es restaurado. Cuando el río de Dios fluye, hermanos, aleluya, uno puede sentir la vida de Dios dentro de uno. Y es maravilloso sentir, y hay una lucha cada día, y uno se pregunta, ¿por qué, Señor, parece que cada día yo tengo que estar ahí luchando por abrir mi pozo? Pues es una realidad, porque el enemigo de nuestras almas lo que quiere es que seamos cristianos fríos, cristianos apáticos, cristianos que no nos movemos, que no nos mueven ni con un tren. Pero el Espíritu Santo nos quiere mover y quiere que ir a llenar ese pozo, a llenarnos de Dios,
a llenarnos, a abrir hueco, quitar toda la tierra de nosotros. Y eso, hermanos, se consigue, ¿sabes cómo? Humillándonos delante de Dios. Muchos de los problemas que tenemos es porque el agua de Dios no fluye en nosotros. Jesús le dijo a la samaritana: si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y ese agua se convertiría en tu interior como una fuente que dice, una fuente que brota, que salta para vida eterna. Es decir, tú vas a experimentar que nunca más vas a tener sed. Que cuando tú pruebes el agua que yo te voy a dar, en ti se va a convertir en una fuente. Es decir, en ti va a haber un pozo. Tú vas a tener que venir a este pozo para sacar agua, para calmar tu sed física. Pero dentro de ti vas a tener el pozo de Dios, el pozo del Espíritu, para poder satisfacer toda tu necesidad espiritual. Amén, hermanos. Así que diga conmigo: yo soy un pozo. Yo soy un pozo que Dios ha abierto. Un pozo que Dios ha abierto dentro de mí. Y que, hermanos, eso fluye. El agua de Dios, la bendición de Dios, fluye en mi vida. Hay una guerra por tu pozo, una lucha. Hay una contienda sostenida por tu pozo. Hemos leído en Génesis que los pastores, reñían los unos con los otros. Esa palabra reñir significa lucha, luchar, contender, una contienda sostenida. Es como que hablaban los unos contra los otros, peleaban los unos contra los otros, luchaban los unos contra los otros. No, que este pozo es mío, no, que es mío, no, que lo abrí yo, no, pero la tierra es mía, pero dame ese pozo, o me lo das o te lo ciego. Y hay una lucha constante por nuestros pozos. Así que, hermanos, todo lo que es espiritual fluye, no lo podemos ver. El río de Dios fluye en el Espíritu. Pero Dios excava en nosotros una abertura en la cual podemos entonces recibir el agua que viene de Dios. ¿Qué es lo que necesitas esta mañana? ¿Qué es lo que necesitas? Pregúntate por un momento, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito sanidad, necesito el amor de Dios, necesito provisión, necesito misericordia, necesito la gloria de Dios. ¿Qué necesitas tú hoy? ¿Qué necesitas para ser un cristiano ungido, un cristiano lleno de la gloria de Dios? ¿Qué necesitas para ser un hombre de Dios, una mujer de Dios entregada? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Un novio, un marido? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Un hijo si no lo tienes? ¿Qué necesitas? ¿Un trabajo si no lo tienes? Yo te digo, hermano, que lo que tú necesitas es experimentar la presencia de Dios. Es ir a tu lugar secreto y meterte con el Señor y decir: Señor, estoy cansado de la sequedad, estoy cansado de la tierra, estoy cansado de las cosas del hombre, estoy cansado de los pensamientos míos, de esto que me derrota cada día, de esto que me derriba día tras día. Pero lo que yo necesito realmente, Señor, es el río que sale de tu trono. Es lo que viene, Señor, de tu presencia. Es lo único que yo necesito. Tú puedes dar muchas vueltas y echarle la culpa a los demás de tu situación o de tu condición. Pero realmente, hermanos, al final, cada uno de nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios, donde es calmada nuestra sed, donde nuestras heridas son sanadas, donde es restaurada nuestra alma. David, hermanos, decía: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pasos me hará descansar. Dice: Él restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Yo veo, hermanos, que el Espíritu Santo provee para nosotros todas esas cosas. El Espíritu Santo es nuestra sanidad. El Espíritu Santo es nuestra provisión. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. El Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo, en definitiva, hermanos, es el río que sale de la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Dice la Biblia que la carne es contra el Espíritu. Dice también la palabra, el apóstol Juan, dice: la amistad del mundo con el mundo es enemistad contra Dios.
Dice también, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Así que Dios tiene una batalla, una lucha contra el mundo. Y esa batalla, hermanos, se forma en nosotros. Es generada en nosotros. Uno puede sentir esa lucha cada día entre la carne y el espíritu. Así que una de las cosas, hermanos, que quiero enfatizar en esta mañana es que en este año 2015, si tú quieres y si yo quiero realmente experimentar lo que viene de Dios, vamos a tener que meternos en el río. Quizá lo hagas poco a poco, como se metió el profeta. Primero se metió hasta los tobillos, luego se metió hasta las rodillas, luego se metió hasta la cintura, y luego era tan caudaloso el río que ya no podía andar en él, sino que la corriente ya lo llevaba y tenía que nadar. Y ya no eres tú el que nada, el que anda, sino que ahora es la corriente que te lleva. Poco a poco uno va experimentando eso, te vas metiendo y vas confiando en Dios para una cosa en particular. Y vas dependiendo de Dios para algo. Te falta algo, depende de Dios. Confía en Dios, ponle tus necesidades a Dios y confía en Él. Encomienda al Señor tu camino, dice David, y confía en Él y Él hará. Eso es meterse en el río de Dios. ¿Sí, hermano? Es confiar en Dios. ¿Por qué decimos que confiamos en Dios y luego realmente no confiamos? ¿Por qué decimos que esperamos en Dios y luego realmente nos desesperamos y no esperamos? Y no sabemos esperar en Dios. ¿Por qué decimos que amamos a Dios y luego realmente actuamos como si no le amáramos? Entonces nosotros necesitamos meternos poquito a poco en el río del Espíritu. Métete con el Señor todos los días. Abre tu Biblia, arrodíllate delante de Él. Ábrele tu corazón, sé sincero delante de Dios. No vengas con diplomacia a Dios. Ven con sinceridad de corazón. Dios ve tu sinceridad. Tú puedes ser la persona más débil que haya, pero si eres sincero delante de Dios, Él te va a ayudar. Él te va a fortalecer, Él te va a mirar y Él va a la luz de su rostro, va a hacer iluminarla sobre tu vida y vas a ser diferente. Hermanos, esto es así, esto es seguro, esto no es un casting, esto no es una probabilidad que tú vengas y que Dios no te reciba. Si tú lo haces así de todo corazón, vive el Señor, que el Señor te recibe, te abraza y te lleva a donde Él quiere ir. Y poco a poco tú vas metiéndote en el río de Dios, hasta que llega un momento en el que sabes que tu vida depende totalmente de Dios. Señor, ¿qué hacemos hoy? Señor, ¿qué hago hoy? ¿Dónde me muevo? ¿Dónde echo gasoil? Señor, ¿qué hago? ¿Por quién quieres que ore? ¿Qué es lo que quieres que ore? Pon en mí la oración, pon en mí los deseos, impúlsame. Señor, impúlsame tú, Señor, como iba Jesús. Yo me imagino que Jesús se dejaba impulsar por el Señor, por el Padre. Y dice Jesús, impulsado por el Espíritu, e iba a un lugar impulsado por Dios, e iba a otro lugar impulsado por Dios. El Espíritu lo impulsó al desierto, y el mismo Espíritu que lo impulsó al desierto, lo impulsó fuera del desierto y lleno del poder del Espíritu. Y Dios nos impulsa. Y tú vas a ver, hermano, cómo cuando estás en el río de Dios, sientes detrás de ti una voz que te dice, este es el camino, anda por él. Esa es la vida en el Espíritu, hermanos. Es hermoso vivir en el Espíritu. Y cuando venga la carne, y cuando vengan tus emociones, y vengan tus planes y tus cosas, tírate delante del Señor, humíllate y dile, Señor, no sea mi voluntad, sea la tuya. El río fluye. Y comienza a vivir en el Espíritu. Dice que el viento sopla y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Hoy en día hay una historia que dice, el ventilador sopla y sabe de dónde viene y sabe a dónde va, porque el ventilador siempre está dirigido a un lugar. Así son los que son guiados por la religión, por donde sopla el ventilador, por donde sopla el viento. Hay vientos que se mueven y nos quieren llevar de un lado para otro. Vientos doctrinales,
vientos de iglesia, vientos de movimientos, de religión. Pero el Espíritu, hermanos, uno no sabe de dónde viene ni a dónde va. Y nosotros, como las águilas, entonces esperamos el movimiento del viento a ver dónde Él sopla. Y entonces enseguida nos ponemos y comenzamos a planear por el viento del Señor. Amén, hermanos. Así somos, así es. Uno se levanta en la mañana y no sabe lo que va a pasar ese día, hermano. No sabe lo que va a pasar. De repente uno es pastor en un lugar 8 años y se levanta y cuando está a media mañana ya no lo es. El viento sopla. Pero los que son del Espíritu disciernen lo que es del Espíritu, lo que viene de Dios. No hay lucha, no hay contienda, no hay problema, uno no tiene que estar contendiendo y forcejeando con el Espíritu Santo. Cuando uno sabe que algo es de Dios, se deja fluir. Por eso, hermanos, es emocionante levantarse en la mañana y decir: Señor, ¿qué pasará hoy? ¿Qué pasará hoy? ¿Qué palabra me hablarás? ¿Dónde me llevarás? ¿A qué personas les voy a hablar? ¿Con qué personas voy a hablar? ¿Cuánta necesidad hay en el mundo, Señor? ¿Qué vas a permitir tú hoy? Que a través de mí hoy, Señor, tú puedas manifestar tu agua, porque yo soy un pozo también, y del pozo que me alimenta a mí, me suministra a mí, está abierto. Y cuando yo hablo, entonces estoy hablando de lo que hay en mi pozo, estoy hablando de lo que hay en mi interior. Y cuando uno habla de lo que hay en su interior, hermanos, y no son palabras psicológicas, sino que son palabras que provienen del Espíritu, ¿saben lo que pasa? Que el que escucha, la persona que está escuchando, donde cada día nosotros nos movemos, o en esta mañana, en este auditorio, los que escuchan por radio y televisión, hay personas que tienen su espíritu abierto y que están recibiendo del Espíritu y que están siendo impartidos por el Espíritu. Abismo llama a otro abismo. El abismo de Dios llama al abismo del hombre. Y cuando Dios imparte de espíritu a espíritu, eso no se olvida. Eso se queda impreso dentro de nosotros. Amén, hermanos. Así que Dios es maravilloso. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios, por el río de Dios. Ahora quiero decirte algo. Y es algo que yo creo que el Señor quiere hacer, hermanos, para entre nosotros y en España en general. Hay algo que yo percibo. Y quiero decirte que Dios ha estado abriendo pozos en diferentes momentos de la historia. Y que también los enemigos los han cegado. Han sido pozos abiertos, personas que se han dispuesto, tiempos que ha señalado el Espíritu Santo. Y que ha permitido que personas que tenían su pozo abierto y que eran pozos de Dios andantes, han permitido que el río que sale del santuario se manifestara a través de ellos. Y cuando se ha manifestado ese río, entonces ha habido algo de Dios en las ciudades. Ha habido algo de Dios en las naciones. Siempre, hermanos, los avivamientos han empezado porque Dios ha abierto pozos. Dios abrió un pozo en Pentecostés. En ese pozo que Dios abrió en Pentecostés se manifestaron señales y milagros. Hubo un crecimiento de la iglesia exponencial. Hubo una expansión territorial de Jerusalén, Samaria, de Samaria hasta lo último de la tierra, hasta llegar a nosotros. En Pentecostés, el pozo que Dios abrió había denuedo y valentía. Ese pozo que Dios abrió permitió que todas las cosas las tuvieran en común. Ese pozo levantó a diáconos como Esteban y como Felipe y como otros siervos de la casa. Ese pozo, dice la Biblia, que descendió del cielo como un viento recio que sopló sobre toda esa casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Saben lo que pasó, hermanos? Que el pozo que eran ellos, que era Pedro, Juan, Jacobo, los 120 que estaban en esa casa, sin contar las mujeres que también estaban allí, ellos eran pozos abiertos al Espíritu Santo, estaban esperando la promesa del Padre. Ellos estaban esperando porque Jesús les había dicho: no os vayáis de Jerusalén, porque dentro de pocos días yo enviaré
enviaré el Espíritu Santo. Y él seréis bautizados en el Espíritu Santo y en el fuego. Entonces, hermanos, esos discípulos, el agua que venía del río de Dios llegó a ellos y salió de ellos y fueron llenos, y la llenura les salió hasta por la boca, porque comenzaron a hablar palabras que no conocían, empezaron a hablar palabras en lenguas, en misterio, y fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar con denuedo, comenzaron a hacer milagros poderosos, pero no ellos, el río de Dios en ellos, el Espíritu Santo de Dios en ellos. Por eso algunos le llaman al libro de los hechos del Espíritu Santo, porque los apóstoles y los diáconos solamente eran pozos abiertos, eran vasijas que Dios estaba usando para permitir que el agua de Dios, que los manantiales de Dios, que los ríos de vida salieran hacia afuera. Un día había un cojo en la puerta que se llamaba La Hermosa, y ustedes saben que ese paralítico extendió sus manos esperando recibir algo, pero ellos dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Sé sano en el nombre de Jesús. Y ese hombre se levantó. Se levantó, hermanos, no por lo que había en Pedro, ni por lo que Juan tenía, sino por el pozo de Dios, de aguas vivas que había en ellos. Ese pozo declaró la palabra, y ese hombre recibió la palabra, y el hombre sanó y se levantó corriendo, y eso fue un milagro poderoso que acrecentó a la iglesia. Quiero decir, hermanos, que cuando uno permite el río de Dios en su vida, todo es más fácil. No tienes que provocar nada, no tienes que, es decir, tú no buscas nada, sino que es Dios el que puede satisfacer sus intenciones a través de ti. Hermanos, es tan fácil este asunto, es tan fácil. Si ninguno de nosotros buscáramos nuestros intereses, si ninguno de nosotros buscáramos nada para nosotros y nada nuestro, y buscáramos solo lo que es de Dios, permitiríamos que Dios entonces se manifestara en nosotros y a través de nosotros. Sanara nuestra vida y a través de nosotros también levantara algo. Así que un pozo se abrió en Pentecostés. Sin embargo, vinieron los enemigos y lo cegaron. Y lo cegaron. Eso que comenzó con tanta gloria y con tanta bendición fue cegado, fue tapado. ¿Qué es lo que lo tapó, hermanos? La carnalidad, el pecado en la iglesia. Ustedes ven al apóstol Pablo y ven a Juan y a Pedro cómo exhortan a la iglesia una vez y tras vez. Hermanos, no vivan en la carne. Hermanos, no satisfagan los deseos de la carne, porque la carne es contra el Espíritu. Vivamos en el Espíritu. Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Había uno que estaba cometiendo un pecado terrible en la iglesia de Corinto. Había falta de temor de Dios. Había divisiones entre ellos, pleitos, celos, contiendas, chisme, uno con otro. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, el otro no, yo soy de Cefas, no, el otro yo soy de Cristo. Pero ni aún el de Cristo era de Cristo. Y había contiendas, y había niñez espiritual. Dios no podía, hermanos, fluir, manifestarse por causa de la tierra. Amén. Había tierra, comenzó a haber tierra, a tapar los pozos en esa congregación en Jerusalén y en otras congregaciones. Cada uno buscaba lo suyo, religiosidad, herejías, división. Hermanos, y poco a poco ese pozo se fue tapando. Y poco a poco el mover del Espíritu fue pasando hasta que se convirtió todo, hasta que llegó el siglo IV. Y como ya el pastor Fernando en otras ocasiones nos había dicho, en el siglo IV se levanta Constantino, que era un emperador romano y que supuestamente se convirtió y unió la iglesia con el Estado y se nacionalizó la iglesia. A partir de ahí, hermanos, hubo 10 siglos de oscuridad espiritual, donde la Biblia estaba olvidada. La Biblia solamente se podía encontrar en latín y se encontraba en los monasterios y en las bibliotecas atada con una cadena. Y solamente podían leerla aquellas personas que sabían latín, pero la mayoría del pueblo no sabía latín. Así que durante 10 siglos la gente no escuchó la palabra de Dios. La iglesia se degradó hasta tal punto
Hermanos, que ya no se sabía lo que era verdad y lo que no, lo que era del hombre y lo que era de Dios. Hasta que llegó, dice en el 1415, un hombre que fue llamado Juan Hus, que fue un tremendo siervo de Dios. En la hoguera donde estaba siendo quemado, él profetiza y dice: habéis podido matarme a mí, pero no vais a poder matar a Lutero, al ganso, dice, y hablando acerca de Lutero, profetizando acerca de Lutero, dice: dentro de 100 años se levantará uno a quien no podréis matar. Y se levanta Lutero. Y en el año 1517 Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Lutero fue un hombre que restauró una de las palabras que este hombre tenía, era una sola escritura, una sola fe. Y él comenzó a restaurar y a hablar en contra del clero, y a hablar en contra de la iglesia y todos los pecados que la iglesia estaba cometiendo. Y se levantó un poderoso movimiento ahí en Alemania con Lutero. Un siglo más tarde, en el siglo XVIII, se levanta George Whitefield, Juan Wesley, Jonathan Edwards. Juan Wesley restauró el movimiento de la santidad. Fue un hombre que trajo santidad a la iglesia. Juan Wesley se levantó en un tiempo muy difícil en el Reino Unido. Dice la biografía de Juan Wesley que los litros de ginebra corrían por las calles. Había una población, la población entre de baja, de alguna manera, de bajos recursos, era muy diferenciada con la de altos recursos. No había clase media, o clase baja o clase alta. Y los de clase media casi todos eran mineros, trabajadores del campo, rudos, personas rudas que cuando terminaban del trabajo se iban a las cantinas. Imagínense la que formaban allí en las cantinas. Eso era espectacular. Y luego estaban los de alta alcurnia, que estaban pegados más a la iglesia nacional y que eran orgullosos y que no tenían compasión de los pobres. Y en ese tiempo se levantó Lutero. Eran jóvenes, junto con su hermano Juan, con su hermano Carlos y otros jóvenes, comenzaron a orar en la universidad donde estaban. Y Dios trajo un poderoso despertar. Algunos le han dicho el primer gran despertar en el siglo XVIII. Y Dios comenzó a hacer cosas extraordinarias a través de Juan Wesley y también, como he dicho, Jonathan Edwards. En finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX se levanta Charles Finney y un hombre que se llamaba James Taylor. Y es dicho como, o es también anunciado como el segundo gran despertar. También vemos a George Muller, el apóstol de la fe, el padre de los huérfanos. Vemos a Hudson Taylor, un pozo abierto misionero en la China. Vemos a Dwight Lyman Moody, que fue un evangelista lleno de Dios en Estados Unidos. Vemos, hermanos, que pozos se levantaron, hombres que creyeron a Dios, hombres que clamaron a Dios y que buscaron un cambio en su generación. Fueron abiertos por Dios y cambiaron naciones y fueron tremendos siervos de Dios usados en esa época. En el siglo XX, vemos cómo se levanta William J. Seymour y el avivamiento en la calle Azusa. Fue un despertar de Dios. Dios comenzó a restaurar, por eso se llama movimiento pentecostal, porque Dios comenzó a restaurar los dones del Espíritu. La gente empezaba a caerse en las reuniones, empezaban a suceder cosas extrañas. De repente el Espíritu Santo se manifestaba y todos se ponían a reírse, se miraban el uno al otro y empezaban a reírse y se caían al suelo llenos de risa. Y la gente, claro, algunos decían: eso es una herejía, eso es tan loco, es una nueva moda, ha entrado en la iglesia. Pero era el Espíritu Santo que estaba haciendo algo diferente. J. Seymour
era un hombre moreno, que Dios lo usaba tanto, que cogía una caja de cartón y se la ponía en la cabeza y le hacía 2 agujeros, y él predicaba con una caja de cartón en la cabeza muchas veces, para que no lo vieran a él, y para que si le echaban fotos no fotografiaran su cara. Él era enemigo de las fotos porque él quería darle toda la gloria a Dios de lo que estaba pasando. Hermanos, lo que estaba pasando era tan santo, el agua de Dios salía con tal fluidez que decía, esto no se puede apagar. Y ese avivamiento se propagó. Un día llegaron los bomberos a un edificio porque alguien le había dicho que estaba ardiendo y que salían llamas por las ventanas y que la gente dentro estaba gritando y estaba dando gritos, ¿no? Y entonces llamaron a los bomberos y vinieron los bomberos con el coche de bomberos, con las mangueras, y entraron, le pegaron una patada a la puerta, y cuando entraron vieron a cristianos orando, llenos del Espíritu Santo, alabando a Dios, adorando al Señor. Allí no había fuego humano, había fuego del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, yo veo en la historia que Dios ha levantado a diferentes hombres. John Alexander Dowie en el siglo XX, mujeres como Kathryn Kuhlman, como María Woodworth-Etter, como otras mujeres tremendamente usadas por el Señor. Kathryn Kuhlman decía, cuando salía a la plataforma y le aplaudían o quería la gente tocarla, ella decía, no, por favor, no contristéis a mi amigo, no pongáis triste a mi amigo, refiriéndose al Espíritu Santo. Era una mujer con una amistad con el Espíritu Santo, es decir, el río de Dios fluía en ella constantemente, y ella lo cuidaba, ese río, cuidaba ese manantial que brotaba en su interior. Y Dios ha ido, hermanos, trayendo momentos específicos en la historia. Evan Roberts también en el siglo XX, un tremendo avivamiento en Gales. Cosas que han sucedido, hermanos, que nos llevan a ver la historia y el sentir que Dios ha puesto en mí y la oración que Dios ha puesto en mí es, Señor, destapa los pozos que abrieron las generaciones anteriores. Cada una de esas generaciones destapó algo que nosotros necesitamos. Sola Escritura, sola fe, la palabra de Dios, la fe en Jesucristo. Dios, el único que puede perdonar pecados. La salvación por fe solamente y no por obras. La santidad. Despertó el Señor el fuego evangelístico. Despertó el Señor los dones del Espíritu, los 5 ministerios. Y todos esos pozos fueron cegados. ¿Por qué, hermanos? Por lo mismo. Enemistad, por rencillas, por tierra, carne, sangre, gloria del hombre y muchas otras cosas. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que es mi oración, hermanos? Que nosotros lo que necesitamos para este año 2015 es el río de Dios fluyendo en nuestra vida. Yo le pido, Señor, pido al Espíritu de Dios que fluya en mi vida en este año como nunca lo ha hecho. Le pido al Señor que yo sea un pozo abierto y que Él sane dentro de mí todo lo que tenga que sanar y que lo sane cuanto antes, hermanos. Porque ya no podemos permitirnos el lujo de estar 2 años heridos, o 1 año heridos, o 5 años heridos. ¿Qué te pasa, hermano? No, es que hace 10 años que a mí el pastor fulanito de tal me dijo algo. Yo estoy dañado, desde ese entonces estoy dañado. Hermanos, es hora ya de que sanes tus heridas en el río de Dios. Es hora de que cojas las hojas del árbol de sanidad y te las apliques en las heridas. Es hora de que te levantes. Es hora, hermano, de que comas del fruto del árbol de la vida. Es hora de que permitas que el río de Dios fluya a través de ti y le abras un pozo al Espíritu Santo en tu vida, para que puedas entender lo que Dios quiere para ti, para que puedas fluir en la intercesión, para que puedas fluir en la adoración, para que puedas fluir en los tiempos de la visitación que Dios tiene para nosotros, para esta casa, para este ministerio y en definitiva para España. Es hora, hermanos, de que abramos un pozo en nuestras casas, en nuestros hogares.
abramos un pozo en nuestras casas, que haya en nuestras casas adoración, que haya en nuestras casas gloria a Dios, que dejemos los gritos, que dejemos las amenazas, que dejemos las contiendas entre el esposo y la esposa, que dejemos los diferentes sentires entre uno y otro y que comencemos a tomarnos de las manos y a orar al Dios del cielo y decir: Señor, abre un pozo en esta casa. Lo que nosotros no podemos hacer con palabras y lo que nosotros no podemos hacer con la preocupación que tenemos, hazlo tú con el río, Señor. Fluya tu río en mi hogar, fluya tu río sobre mi esposa, fluya tu río sobre mis hijos. Sana, Señor, todo, quita todo lo que es de la tierra, toda carne. Y, Señor, nos presentamos delante de ti como familia. Amén, hermanos. Yo quiero que abra Dios un río en mi casa. Que cuando alguien venga a mi casa diga: oye, aquí se respira algo diferente, se respira algo bueno, me gusta estar aquí, hay un ambiente bueno, hay un ambiente sano aquí. Y tú por dentro decir: si tú supieras lo que está fluyendo en esta casa. Es el río de Dios que está en esta casa. Ahí, hermanos, los que somos músicos, adoremos a Dios como lo hacemos aquí en la reunión. Los que, si no sabes instrumento, cógete la pandereta o ponte de altar 724 y adoras allí con altar 724. Pero hazle al Señor, provoca en tu casa un río de Dios. Tus hijos no se van a querer ir de la casa. Tu esposo va a tener ganas de llegar a tu casa y no va a decir: voy a llegar a mi casa y voy a encontrar a la María con los pelos para arriba y con el rodillo de amasar en la mano diciendo: ¿de dónde vienes? Y el esposo no tiene ganas de llegar a la casa porque sabe que cuando llegue va a encontrar contienda y va a encontrar desorden y va a encontrar a los hijos subiéndose por el ventilador y va a encontrar un montón de cosas. Y la esposa va a tener ganas de estar en la casa porque está el río de Dios allí. ¿Me entienden, hermanos? Y hay paz, y hay bendición, y hay verdor, y hay fruto donde el río de Dios desciende. Pero aún más, hermanos, yo quiero ver el río de Dios en la iglesia, a los pies del Rey, este año 2015. Yo quiero ver el río de Dios fluir en nuestras reuniones. Quiero ver cómo Dios sana a los enfermos. Quiero ver cómo Dios desata de más de Él, hermanos. Es una oración que Dios ha puesto en mi espíritu. Y yo la declaro y la profetizo para este año 2015. Año 2015, año donde el río de Dios va a fluir como nunca antes ha fluido en este lugar. Donde nunca antes, como nunca antes. Y mira que ha fluido ríos aquí. Y hemos tenido tiempos de bendición, hermanos. Pero yo creo que Dios va de gloria en gloria. Hemos estado por los tobillos. Hemos estado por las rodillas. Hemos estado por la cintura. Pero vienen tiempos, hermanos, donde las reuniones las llevará el Espíritu Santo. Y las seguirá llevando el Espíritu Santo. Vendrán tiempos donde alabaremos a Dios horas y horas. Donde nos meteremos en el río de Dios. No tendremos pena del tiempo que pasa. No estaremos con los relojes. No, se nos quitará hasta el hambre y la sed. Porque estaremos en la presencia de Dios, sumergidos en el río del Espíritu. Hermanos, si esto no es una palabra bonita, esto no es algo que yo te digo para emocionarte. No, hermano, es el tiempo donde Dios quiere abrir los pozos que abrieron nuestros antepasados, que abrieron nuestros padres, pozos que están ahí, hermanos, esperando para ser abiertos, esperando para ser reclamados, esperando para que tú y yo, hermanos, lo creamos con todo nuestro corazón y digamos: yo quiero un movimiento en nuestra tierra que cambie la mentalidad de los hombres. ¿Cuánto nos cuesta, hermanos, hoy en día predicar la palabra? La gente nos mira como si fuéramos extraños, como si fuéramos extraterrestres. Llegará el día donde nuestro pozo estará tan abierto hacia afuera, hermanos, que solamente unas pocas palabras van a bastar. Y como sucedió con uno de estos grandes evangelistas, hermanos, creo que fue con Charles Finney, que entró a una fábrica y visitó una fábrica donde estaban trabajando los trabajadores y empezaron a caer los trabajadores y empezaron a hablar en lengua los trabajadores y decía: ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Y uno tras otro y veía a uno que se caía al lado del otro y de repente uno era lleno del Espíritu Santo y todos eran llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasaba? Charles Finney estaba
hablando con el director de esa fábrica. Era un hombre que tenía un pozo de Dios tan abierto. Era un hombre que dependía tanto de Dios, hermanos, que las aguas no se podían contener dentro de él. Salían y salían y salían las aguas y salían las aguas. Eran hombres, eran avivadores, eran gente de Dios. Pero eran gente como nosotros. No fueron caídos del cielo. No, fueron restaurados. Hombres como George Muller era un mentiroso, un mujeriego, un ladrón. Sin embargo, se convirtió en un apóstol de la fe, en el padre de los huérfanos. Hudson Taylor fue un hombre igual, un hombre, hermanos, también pecador, pero a través de un folleto y de la oración de su madre se convirtió. Y Dios puso el deseo en él, comenzó a ver el mapa y se centró en la China. Y comenzó, hermanos, a ponerle Dios amor por China. Y comenzó a vestirse como los chinos y a comer como los chinos. Y se dejó la coleta. Y yo no sé si se pintaría aquí un poquito una rayita para acá para parecerse al chino. Pero él vivió dentro de él. Brotaba un pozo, fluía las aguas de Dios. Y esas aguas le decían China, China. Y le ponía amor por China hasta que se fue a China. Y fue un tremendo misionero en la China. Hermano, yo no sé lo que Dios va a hacer conmigo, yo no sé lo que Dios va a hacer contigo, pero yo te digo que si cada uno de nosotros abrimos nuestro pozo este año, cosas maravillosas pueden pasar entre nosotros. Si tú abres un pozo en tu familia, en tu casa, algo va a pasar. Aleluya. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Aleluya. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo lo creo con todo mi corazón. Todo lo que yo necesito lo tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está dentro de mí. No viene de allí, no viene de allá, no viene de allá. Ahí viene el Espíritu Santo para allá. Por ahí está cayendo el Espíritu por allí. Vamos todos para allá que está cayendo. No. El Espíritu Santo, yo no me tengo que ir allí, ni allá. Yo tengo que decir, sube, pozo, sube, brota, pozo, brota de mi interior. Emana, manifiéstate, pozo, dentro de mí. Aleluya. La presencia de Dios, el cielo, el reino de Dios, la palabra profética, la intercesión, la revelación, la santidad, todo lo tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita dentro de mí. ¿Quieres revelación? El Espíritu Santo te lo da. ¿Quieres sanidad? El Espíritu Santo te la da. ¿Necesitas prosperidad? El Espíritu Santo te la da, la prosperidad de Dios. ¿Necesitas, hermano, orden? El Espíritu Santo, dice la palabra, en el principio existían los cielos y la tierra. Y la tierra quedó desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios, ¿qué? Se movía sobre la faz de las aguas, suspendido sobre la faz de las aguas, en todo el desorden, en todo el caos. Ahí estaba el Espíritu Santo y Él empezó a traer orden y Él empezó a poner todas las cosas en su sitio. Ahí estaba el Espíritu Santo, aleluya. Y así, hermano, estamos en desorden, no pasa nada. Deja que el Espíritu Santo se sostenga dentro de ti. Deja que el Espíritu Santo se mueva en tu vida. Las cosas van a empezar a cambiar. El orden va a venir. La gracia va a venir, hermanos. Va a comenzar a fluir algo nuevo en tu vida, en tu casa. Aleluya. Y si todos nosotros abrimos nuestro pozo, y si todos nosotros tenemos el deseo y luchamos contra la carne y reprendemos al diablo y todas las cosas del diablo y toda la tierra que él quiere echarnos encima, todos los temores que nos vienen, todas las preocupaciones que nos vienen, eso es tierra que te echa el enemigo, hermanos, todo eso es tierra que te echa. Pero sacudámonos de las cosas de este mundo, sacudámonos del pecado y de las cosas que tan fácilmente nos asedian y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque vienen días como nunca los hemos visto, vienen días de Dios como nunca lo hemos experimentado. Y si tú y yo tenemos ese pozo abierto a nivel personal y a nivel familiar y dejamos, hermanos, el orgullo entre el esposo y la esposa, a ver quién tiene la razón. ¿Sabes quién tiene la razón? Al final, ninguno. Ninguno tiene la razón. La razón la tiene Dios. Así que vamos a mirar a Dios para que Él nos ayude a entender cuáles son sus planes. Entonces nos venimos aquí como ministerio, como iglesia. Hermanos, esto va a ser
no un pozo. Esto va a ser una fosa. Esto va a ser una fosa, hermanos. Una fosa con un diámetro tremendo. Y de esta fosa va a empezar a salir agua. Y va a empezar a brotar agua. Como la peña que salió agua, la agua de la peña en el desierto. Imagínate para dar de beber a 2 o 3 millones de personas la cantidad de agua que tenía que soltar esa peña. Milagrosamente la peña empezó a soltar agua y empezaba a soltar agua. Así, hermanos, en este lugar va a haber una fosa, va a haber un hueco, y del espíritu del río que brota de la presencia de Dios que está en el espíritu, nos vamos a abrir y vamos a dejar como congregación que el agua salga. Ay, ¿qué puede pasar, hermanos, si el agua sale? ¿Qué pasaría si el agua de Dios saliera como Dios quiere de este lugar? Y estuviéramos unidos todos, los pastores primero, los siervos de la casa después, pero también toda la iglesia, estuviéramos unidos en un sentir, en un deseo ferviente de que Dios se mueva, de que Dios reine, de que Dios gobierne, de que Dios sea el rey, pero que también necesitamos un cambio. La respuesta a la crisis y los problemas de la sociedad la tiene el Señor. La tiene el Señor. Y el Señor tiene a su iglesia para manifestar su gloria. Amén, hermanos. Es una convicción que el Señor pone en mi espíritu para este año. Es una oración y quiero declararlo en esta mañana, en este lugar. Te pido por favor que te pongas en pie y vamos a hacerlo. Yo no sé si tú lo crees, yo creo que sí, hermano, pero yo sí lo creo. La guerra por los pozos, la guerra por el agua, la guerra, la batalla entre el espíritu y la carne. Siempre los grandes avivamientos han fallado, han sido tapados, han sido cegados. En algunas ocasiones porque el hombre ha tomado la gloria de Dios y ha querido manipularla. Siempre lo del hombre ha sido el condicionante para que la gloria de Dios dejara de estar. Y Dios ha mudado su gloria. Y hemos estado, hermanos, en estos años que hemos atravesado, años en los que hemos dicho, Señor, ¿hasta cuándo va a durar? ¿Hasta cuándo va a durar la prueba? ¿Hasta cuándo va a durar? Parece como que estamos en sequedad. Hemos experimentado años, hermanos, y quizá todavía nos queda tiempo por delante donde Dios nos va a someter a prueba y nos ha sometido a prueba. Dios ha probado el corazón y Dios va a probar el corazón. El corazón de los pastores, el corazón de los siervos, el corazón de las ovejas. Y Dios con todo eso tiene un propósito, con todo eso tiene una intención, y es prepararnos para lo que viene. No solamente hacernos como Él en carácter, sino también prepararnos para lo que viene. Señor, y en esta mañana, Padre, yo quiero declarar y quiero profetizar, Señor, que en esta congregación, en cada uno de los que están ahí sentados en las sillas, cada uno de los que están en este ala y en este ala, y todos los que están en la televisión y en la radio, en esta mañana yo quiero declarar sobre ellos y quiero, Señor, profetizarles en el nombre de Jesús, que tú abres un pozo. Tú abres un pozo en su vida. Y si hemos estado parados, y si ha habido parálisis o ha habido por años esos pozos como los que abrió Abraham, han estado tapados y no han podido dar agua, Señor, que este año sea el año donde esos pozos se destapan, el año donde tú vas a sanar las heridas del pasado,
El año, Señor, donde tú, Dios mío, vas a restaurar todo lo que quedó y vas a hacer nuevas todas las cosas en nosotros. El año, Señor, donde tú vas a restaurar matrimonios, vas a fortalecer familias. El año donde tú vas a abrir pozos en los hogares y habrá agua en los hogares, agua fresca del Espíritu, agua limpia del Espíritu. Fluirá el río de Dios en los matrimonios, entre los hijos. Nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Nuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre todo será derramado el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se derrama sobre un pueblo que se derrama también. Padre, escucha nuestra oración en esta mañana. Esta es la palabra que tú has puesto, Señor, en mi corazón. Y así la he querido transmitir. Ahora te pido, Señor, que tú impartas la palabra en tu iglesia. Que tú impartas esta palabra, Señor, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los hombres y a las mujeres, a los ancianos, Señor, aún a los niños de pecho. Impárteles esta palabra. Pon en nosotros un deseo de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed del agua de Dios. Mi carne te anhela. Mi espíritu gime dentro de mí, Señor, anhelando lo que es tuyo. Yo quiero de ti, yo anhelo de ti, Señor. Solamente no me importa la economía, no me importa, Señor, la situación que tenga a mi alrededor, no me importa la sequedad que haya en torno a mí. Señor, yo tengo sed de ti. Yo tengo necesidad de ti. Quiero más del cielo. No me conformo con lo que he tenido hasta ahora. Señor, avívame, avívame, Padre, despiértame para hacer todo aquello que tú quieres que sea, para hacer todo aquello que quieres que haga. Despiértame, Señor. Pozos, pozos, pozos. Abre pozos en esta congregación. Abre los pozos, Señor, del Espíritu, porque fluye un río caudaloso. Hay suficiente agua en Dios para satisfacer a toda la humanidad. Hay agua en el Señor, hermanos. El río fluye, brota del trono de la gracia. Vamos a sumergirnos, vamos a meternos en el río, vamos a meternos en su fluir en este año. No seamos ajenos a lo que Dios nos está hablando y quiere hablarnos. No seamos, hermanos, no seamos extraños, sino participemos, entremos en el río del fluir de Dios en este año. Dejemos que Él nos guíe, que Él nos conduzca. Dejemos que Él avive los dones que ha puesto en nosotros. Dejémosle lugar a su gloria. No te preocupes por lo que pasará. Te digo, hermanos, en el nombre de Jesús, no te preocupes por lo que pasará mañana. No te afanes por el día de mañana. No te preocupes por qué vas a comer, qué vas a vestir, dónde vas a vivir. No te preocupes ahora. Solamente ábrete para Dios. Deja que Dios fluya en tu vida. Deja que Dios obre, trabaje en tu vida. Dios añadirá a ti. Bástale cada día su propio afán. Aleluya. Yo veo a Dios trabajando. Veo a Dios cavando. Ay, cavando con su excavadora, con su pala. Él excava, Él trabaja. Hermanos, como siempre lo ha hecho, el Señor trabaja y obra. Ay, Señor, levanta tus manos. Levanta tus manos y pídelo al Señor ahora. Señor, abre mi pozo. Dile: pozo, sube, pozo, salta para vida eterna dentro de mí. Salta, manantial, ríos de Dios fluyan en mi interior. Sana, restaura, redime, completa lo que empezaste. Pero, Señor, también comienza cosas nuevas en nosotros, en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Aleluya. Aleluya. Ven, río poderoso, ven
hazme victorioso, lava mi alma con tu poder. con tu poder. Aleluya. Ven con poder y gloria. En la postrera hora. En la postrera hora, lava mi alma con tu poder. Ven, río poderoso, ven, hazme victorioso, lava mi alma con tu poder. Oh, ven con poder y gloria en la postrera hora, lava mi alma con tu poder. Fluye un río de tu trono, las naciones de la tierra sanarán. Donde el río va, todo vivirá, y mi alma tu agua viva saciará. Oh, ven. Fluye un río de tu trono, las naciones de la tierra sanarán. Donde el río va, todo vivirá, y mi alma tu agua viva saciará. Sí, Señor. Ahora, Señor, fluya. Fluya sanidad. Fluya el perdón. Fluya la misericordia en tu casa. Señor, fluya toda dádiva y todo don perfecto. Todo lo que viene de arriba, Señor, venga sobre tu iglesia. Venga sobre tu pueblo, sobre tu amada. Equípala, fortalécela, renuévala, restáurala. Fluya, Señor, con poder. Fluya con virtud tu río, Señor. Haz lo que durante años no se ha podido hacer. Cosa que has querido hacer con nosotros y no has podido, Señor, porque ha estado la carne y la sangre, impedimentos humanos. Te damos la libertad. Quita todo estorbo. Señor, nos abrimos a ti. Nos abrimos a ti, Padre, esta mañana. Abre el pozo que abriste hace años, cuando tú viniste a nosotros. Ese pozo que nos enamoró. Ese pozo, Señor, que sació nuestra sed. Ese pozo que subía a nuestro interior un gozo. En la mañana despertábamos y sentíamos un gozo y nos poníamos a reír y decíamos: ¿qué me pasa? ¿Por qué me río? Ay, porque tengo al Señor en mi vida, porque tengo el Espíritu en mi vida. Qué seguridad me da tu Espíritu, qué alegría siento dentro de mí. Señor, destapa lo que tú hiciste en la antigüedad, cuando tú viniste a mí, Señor. Cuando yo tenía deseo y pasión por hablar tu palabra, donde le hablaba del Evangelio a todas las personas y había una pasión en mi corazón, pero que poco a poco los años fueron apagando, fueron cegando, hasta que he llegado, Señor, a convertirme en un religioso, en una persona que siente, que quiere, pero no llega, que desea, pero no llega a satisfacerse. Alguien que tiene sed, pero nunca se sacia. Alguien que tiene hambre, pero nunca se sacia de la comida. Quiero, Señor, quiero que tú destapes en mí ese pozo virgen. Aleluya. Destápalo, Señor. Devuélveme el gozo de la salvación. Renueva en mí un espíritu recto. Señor, haz en mí todo lo que tú quieres hacer. Hazlo también en mi hogar, en mi casa, en mi familia.
Abre un pozo en mi casa, Sí, Señor. en los hogares. Hogares llenos de tu presencia, llenos de tu palabra, llenos de inspiración, llenos de tu espíritu. Hogares diferentes, Señor. Que nuestros vecinos, Señor, vean en nosotros algo distinto. Ay, Señor, no son palabras, tú lo sabes, Señor. Es un clamor del corazón, es una necesidad del Espíritu, es la voz del Espíritu dentro de mí, Señor, clamando y pidiéndote algo más. Y destapa, destapa, destapa. Oh, en el nombre de Jesús. Mi hermano, mi hermana, no te conformes. No pienses ahora, ay, algo más. No, no, no. El Señor quiere hacerlo. Es el día, es el momento. El Señor quiere hacerlo en tu vida. El Señor quiere hacerlo. No recuerdes los años pasados, sino que Dios trae, lo vuelve a hacer. El Señor restituye, restaura, quita todo impedimento. El Señor te llena con su presencia, con su espíritu. Eres lleno de Dios, de santidad, de limpieza. Fluye la revelación en tu vida, fluye la adoración, fluye la palabra, fluye el cántico, fluye el evangelismo, fluye la intercesión, fluye la compasión y el amor, fluye la misericordia y la verdad, fluye la justicia, fluye, porque todo lo que es del trono fluye en tu vida y en tu corazón y a través de ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Ay, Señor, comienza a inquietar, comienza a poner el deseo, el hambre y la sed. Hemos sido oidores, pero nos vamos a convertir en hacedores de tu palabra. Amén. Sí, Señor. Hacedores de tu palabra. Hazme un hacedor de tu palabra. Hazme un pozo abierto a mi ciudad, a mi comunidad y a mi nación. Donde quiera que vaya, Señor, lleve, Señor, la frescura de tu espíritu, el aliento tuyo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Amén. ¿Cuántos lo creen? Pues recíbelo, recíbelo en el nombre del Señor. Esta palabra queda impartida en tu espíritu, en tu corazón, en tu mente. Embarázala, ora por esto. Cada día, Señor, lléname, sáciame, refréscame. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.